Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, yo últimamente suelo empezar denunciando una aberración política que es la de tener presos sin juzgar a compañeros políticos que no son de mi opción política, pero que están ahí encarcelados desde hace ya 6-7 meses. Lo que pasa es que aquí no tiene mucho juego porque es un espacio muy afín y por tanto no pierde el interés. El histórico de Barcelona, digamos desde que se inventó la ciudad como comunidad, ha cruzado como tres grandes etapas económicas, ¿no? La primera es la de ciudad gestora de las rentas agrarias del entorno, ¿no? Digamos, la explotación de esas rentas que se concentraban en Barcelona y que se comerciaban desde ahí porque era un puerto importante, ¿no? Con facilidades para el comercio marítimo, hasta el siglo XIX, ¿no? Que entramos en una etapa industrial. La economía de Barcelona entonces se fue convirtiendo paulatinamente, en parte con dineros e inversiones que procedían de la explotación de América Latina, de Cuba principalmente, que se fueron concentrando en la ciudad y que se invirtieron posteriormente en industria, ¿no? Mucha textil, pero el primer tren, etcétera, hasta que en los años 80, ya del siglo XX, aquella crisis industrial, hizo convertir a la ciudad a una dura transición a una economía de servicios, centrada en los servicios. Esos servicios que irían moviéndose a partir del año 92 con las Olimpiadas hacia el campo de lo turístico, ¿no? Es decir, un sesgo fuerte en lo turístico y una voluntad fuerte por parte de las autoridades ya en tiempos de democracia de la atracción de todo, digamos, de atracción de capital, podríamos decir, atracción de inversiones, búsqueda de aterrizaje de inversiones, búsqueda de aterrizaje de turistas, principalmente los que tienen dinero, no los que no tienen dinero, atracción de congresos y, de algún modo, la Barcelona Botiga, una mirada muy cercana a las tesis neoliberales, ¿no? Que se fue, digamos que después de Maragall, con distintos alcaldes, se fue profundizando y el extremo máximo fue el de Convergència i Unió con el alcalde Trias, ¿no? Donde ya Barcelona lo que estaba como muy dislocada. Algo que se aprovechó también por el gobierno actual para decir esto no es lo que queremos, lo que quieren las vecinas y los vecinos. Debemos ganar Barcelona ante la pérdida de una ciudad en manos de fondos de inversión, empresas de restauración, hoteleras, convirtiéndose en un parque temático que no responde a lo que nosotros estimamos de la ciudad, lo que nos orgullece. Y así entramos el actual gobierno, con sus dificultades, en una fase en la que sentados en este esquema neoliberal tratamos de incorporar una nueva visión de economía, no sin dificultades, ¿no? Para entrar en una cuarta fase, cosa que es bastante improbable, pero o sea, lo que quiero deciros es que lo que estamos tratando de hacer es, como en un gran transatlántico que se mueve muy poquito, tratar de impulsar algunas políticas por encima de una dinámica mayor que conduce el barco a su propia dirección, ¿no? Una economía fuertemente capitalista, ¿no? Dirigida por toda una constelación de distintos clústeres de empresas, sectores de empresa pequeña, que dominan la economía en el sentido real. El 95% de las empresas son pymes en Barcelona, otras muy grandes, algunas muy internacionalizadas, ¿no? Una progresiva internacionalización en todos los sentidos de la ciudad. Los flujos de comerciales a través del puerto aumentan año tras año, los flujos de turistas aumentan año tras año, los flujos de congresos aumentan año tras año, los flujos de fondos especulativos invirtiendo en el capital inmobiliario aumentan año tras año, y nosotros ahí en el gobierno, ¿no? Tratando de cabalgar con economía social, etcétera. Entonces, algunos elementos más de cercanía.
Barcelona sufrió, como sabéis, los atentados del 2017, que tiene un efecto, digamos, también sobre el turismo, y luego todo el tema del procés, ¿no? En el tema del procés, con todos los forcejeos políticos diversos desde distintas posiciones, como bien sabéis, hubo una corrida fuerte, facilitada por el gobierno del Partido Popular, de las sedes de muchas empresas, entre ellas algunas muy emblemáticas, es como cuando Pujol se convirtió en un corrupto, ¿no? Mi padre no podía entenderlo. Que la Caixa se marchara, tampoco podía entender. Son estas cosas que los tienes muy instaladas y luego necesitas un tiempo para asumirlas. Se marcharon Gas Natural, se marcharon, ¿no? Muchas empresas se marcharon a Madrid o a Valencia puesto que sufrían que un proceso de independencia pudiera dejarlos sin un banco, digamos, sin la cobertura del Banco Central Europeo y de una serie de cuestiones que podían amenazar a los capitalistas propietarios de esos bancos. Entonces, os digo que hubo un gran estrés también en el gobierno nuestro porque se empezaba a atacar también Barcelona de pérdida de sex appeal en lo económico y se hicieron cosas parecidas a lo de la marca Barcelona, pero con nombres distintos, como reputación de Barcelona, para tratar de recuperar esa reputación. También desde nuestro gobierno, ¿no? Con una fuerza fuerte de la alma empresarial o la que responde a los medios de comunicación, esa alma se activó fuerte y hizo esa campaña. Hace unos meses han empezado a aterrizar, no sé si lo habéis visto en los periódicos, muchas divisiones tecnológicas de innovación de empresas transnacionales en Barcelona. Un aterrizaje además así como semimasivo, ¿no? Cosas que van desde empresas... esto responde bastante a los hubs de excelencia que están ubicados en Barcelona, que no son las sedes financieras de bancos, sino que están siendo más empresas alrededor de la tecnología, de la tecnología, también de la salud, también de la cultura y la creación, y algunos de manufactura, ¿sí? más industriales. Han aterrizado, por ejemplo, Facebook, que no es Facebook, sino una subcontrata, con ofertas de 500 trabajadores que van a dedicarse a peinar los posts para que no haya ni terrorismo, ni pedastria, ni sexo, ¿no? Gente que va a quedar muy agobiada después de su trabajo y va a quedar ahí al albur de desintoxicarse con cerveza, ¿no? Pero que además que esconde un poco esa nueva economía que se está instalando en la ciudad, que tiene que ver con el Big Data, con otros petróleos nuevos de control estratégico que a nosotros también nos sirven para situarnos en lo que es o no es estratégico. Scoot, ¿no? Que creo que hace motocicletas, divisiones de empresas como Lidl, King o IGG, la China, que se dedican a hacer aplicaciones de juegos para móviles, Satellogic, WeWork, que es la principal empresa de coworking del mundo, que se instala... Sobre todo, todas esas empresas, y digo unas cuantas para no decirlas todas esas empresas, si buscáramos una característica común, es que suelen ser divisiones de innovación tecnológica de transnacionales que quieren operar para el sur de Europa. Algo así, no son sedes centrales, no son las sedes financieras... no están acobladas al capital inmobiliario tampoco, ¿no? Y suelen ser de empresas que se pueden descentralizar bastante, ¿no? O sea que no es tan importante estar todas concentradas en un headquarter en una capital de Estados Unidos. Bueno, ¿qué elementos de Barcelona pueden llamar la atención? Y eso es una reflexión que también hacemos para atraer inversiones desde la perspectiva de que esas inversiones son positivas. Después discutimos eso. Pues hay cuestiones tan tradicionales como el sol, el clima, la cultura. Se aprecia mucho la cultura de Barcelona por parte de los extranjeros que se ubican allá adentro. También una especie de sensación de protección de derechos. Por ejemplo, los colectivos LGTBI italianos, pues les gusta mucho estar o de otros países
en Barcelona igual que en Madrid, ¿no? Es como una especie de... es como un descanso para ellos venir a vivir a estas ciudades. Pero también seguridad, ¿no? Algo que, por ejemplo, cuando algunas empresas que salen de Estados Unidos se ubican en Barcelona, también toman importancia elementos como sentirse seguro caminando en una ciudad caminable, ¿no? Y luego hay otros elementos más económicos, más tradicionales de la economía, como unos salarios muy precarizados, ¿no? Por las distintas reformas que ha hecho el PP y otros gobiernos parecidos. Una gran formación y talento disponible que se puede exponer a salarios bajos, ¿no? Muchos doctorados, mucha gente con carrera, eso sucede exactamente igual en Madrid, con muchas universidades, con una gran cantidad de contingente formado, talento disponible, por tanto, y buenos centros de formación. Luego, un elemento de infraestructura que son las conexiones internacionales, ¿no? Un buen aeropuerto muy cercano, un puerto, eso en Madrid, digamos, por eso hacemos tantas reuniones de Madrid, nos gana, porque los aves todos apuntan a Madrid y una serie de cuestiones de este tipo. Pero claro, el aeropuerto para uno que sea alemán le da un poco igual si va a Madrid o a Barcelona, porque hay cantidad de vuelos. Claro, esa cantidad ese aeropuerto hub es un elemento muy importante para ellos, como lo es también pues que haya escuelas internacionales o un ambiente internacional con el que reunirte con los de tu país de vez en cuando, que no sé si es lo que tú decías antes, Arnau. Sí, colectivos expatriados que pues, se reúnen y discuten de su política, etcétera, ¿no? Y también una red de empresas internacionales afincadas en la ciudad que pueden servir de opción para cambiar de empresa. Bueno, dicho esto, dos elementos más de tipo físico. El puerto de Barcelona no deja de ser ahora el más importante del Mediterráneo en términos de comercio y también el segundo creo que es el primero de cruceros, entre 100.000 en invierno y 200.000, digamos, guiris, flotando y consumiendo a toda velocidad y haciendo juergas y tal, que se concentran sobre todo en dos distritos físicos que son Ciutat Vella y la Champla, ¿vale? Ciutat Vella con muchas dificultades pues, de recogida de residuos, de ruido ambiental, bueno, de una cantidad de cosas asociadas a ese turismo. ¿Dispone la ciudad de instrumentos directos de apoyo o de atracción de esas inversiones? ¿No? Lo digo porque Arnau comentaba también que estáis implementando nuevos instrumentos. Hay uno que nosotros heredamos, que es la Dirección de Promoción Económica. Esa dirección, que son unas 13 personas, se dedica a atraer, no tanto a acompañar empresas de Barcelona fuera, ¿eh? No es como... luego, hay organismos que son consorcios como Feria de Barcelona, que funcionan bien. Hay entes privados que se dedican a vender la ciudad a empresas y en las cuales el ayuntamiento no toma parte, como Barcelona Global, ¿no? Con bufets como Quatre Casas, empresas que luego van a sacar tajada de la llegada de empresas, ¿no? Haciendo la intermediación consiguen pues, tomar posiciones óptimas para sus negocios. Tenemos elementos como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que tiene una marca brutal, sobre todo Messi, que es la mitad de la marca del Barça. Y tenemos pues congresos con muchos alcaldes que no paran de venir o de otra gente que viene a Barcelona y luego pasa por el ayuntamiento a pedirnos hora con la alcaldesa y nosotros nos genera mucho ruido, ¿no? Este tipo de ida y venida de gente de todo el mundo que te la encuentras porque te pide, aprovecha el viaje y tal, pero viene a un congreso de Smart City o al World Mobile Congress, ¿no? Bueno, como tengo 5 minutos, hago las reflexiones. Primera reflexión. Tenemos una reflexión de tipo demográfica, o sea, ahora ya entro más en materia crítica, ¿eh? ¿Para qué creamos todas esas inversiones? ¿Para qué queríamos, por ejemplo, tomo un ejemplo para que se entienda, la Agencia Europea
del medicamento estuvo a punto de llegar, pero en el medio del procés se ahuyentaron, digamos, esas inversiones y decidió irse para otra parte. Teníamos calculado unos 30.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Los directos eran súper bien remunerados, sueldo de Unión Europea. Esos 30.000 eran un mordisco directo a la ciudad, porque de algún modo, como la vivienda no está creciendo, estamos creciendo en nuestro mandato al 1% el parque de vivienda, o sea, poco, porque es una ciudad ya cerrada, con el mar, con las montañas, con los ríos. Eso era sacar a 30.000 más pobres y echarlos fuera, ¿no? Por cuestión. O apretarlos más, como estilo pakistaní. Pero eso también se está produciendo, pero no hubo discusión de eso, ni tampoco en el gobierno, aunque algunos que éramos más, que veníamos de algunos sectores sí que lo veíamos, pero los centrales, los del alma económica, no estaban pensándolo, porque era una cuestión, digamos, indiscutiblemente buena para la ciudad. Bueno, resulta que, y ahora hablo en general, resulta que eso sí está siendo un problema. Barcelona atesora muchos más puestos de trabajo, concentra muchos más puestos de trabajo que vecinos tiene. Y tiene, es como si los puestos de trabajo en Cataluña se fueran concentrando en la ciudad. Polos que ofrecían trabajo en la época industrial como Terrassa, Sabadell, ahora son ciudades residenciales. Se han ido todas concentrando geográficamente en barrios como Ciutat Bella, ¿no? Donde yo trabajo. Yo vivo en un pueblo y me desplazo cada día. ¿Eso qué genera? Si crecemos la vivienda al 1% y los puestos de trabajo al 3% en nuestro mandato, o sea, ese éxito económico es un poco absurdo, porque no es un éxito económico para los vecinos del todo. Es cierto que las plusvaluas nos permiten tener un presupuesto saneado, etcétera, pagar las deudas, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid muy, muy eficientemente, etcétera. Pero lo que calculamos es que hay una ratio muy interesante a averiguar, que es esa relación entre afiliados residentes y afiliados en el municipio. Eso con estadísticas de la Seguridad Social se puede calcular. Nuestro déficit es de cerca de la mitad. Eso significa que, claro, la gente con mucho poder adquisitivo va a preferir estar cerca de su trabajo y por tanto se va a comprar el piso más caro cerca del trabajo, en Barcelona, lo cual va a gentrificar. Junto a los turistas que se compran su piso, junto al fenómeno Airbnb, es un vector de gentrificación. Luego, la otra opción es ir a vivir fuera y depender o del vehículo privado, que ya ha saturado las rondas, o bien del transporte público, que hay un gran déficit porque la Renfe depende del Estado y ha estado como cortando esa inversión. Entonces ahí se produce otra colateralidad muy fuerte que tenemos. Entonces nuestro pensamiento ahora va por crear centros de trabajo fuera de Barcelona y por tanto proponerles a las otras ciudades del área metropolitana que se queden ellos con el trabajo, ¿no? Porque igual esa ratio tan exagerada entre lugares de trabajo y residencia no nos interesa, no es sostenible, no permite una transición ecológica ni tampoco un buen vivir de la gente que tiene que pasarse horas en el metro, en el tren y en el coche, ¿vale? Esa es una discusión que quería dejar también. Otra reflexión de justicia global, perdón, un minuto. Sí. Desde la perspectiva de la justicia global, hay un gran agujero negro sobre el impacto de la ciudad en el exterior. No tenemos estudios de huella ecológica, no tenemos estudios de planetary boundaries, no tenemos estudios de presupuesto de carbono. No, hay una gran agujero negro tal. Nosotros sí estamos empezando a encargar estudios de ese tipo y a hacer campañas sobre qué sectores son los que hipotecan el futuro de poblaciones alejadas, en qué zonas geográficas, etcétera, ¿no? Tiene que ver con la matriz energética. Bueno, luego el tema de las violaciones de los derechos humanos. Y aquí sí hay una innovación que quería contar. Este gobierno, como el de Madrid, que ya lo ha contado Mauricio antes también, se ha tomado la contratación pública como una de sus principales competencias y una herramienta política para hacer política pública principal. Y entonces, en esta batalla por incluir criterios laborales, sociales, ambientales, etcétera,
Estamos intentando ya en la cola, están cansados los de contratación pública, una vuelta de tuerca más, que es incluir criterios extraterritoriales. Y eso tiene mucho que ver aquí, por eso lo quería comentar. Criterios que puedan discriminar a empresas como Hewlett Packard, que fabrica checkpoints en territorio palestino ocupado, no puedan competir en igualdad de condiciones con otras que respetan los derechos humanos. Entonces, eso es complejo, no hay antecedentes, hemos estado peinando otras administraciones públicas, está llena de candados que vienen de las directivas europeas, de la ley de contratación pública, por eso se tiene que hacer con una masa crítica suficiente. Esto si no lo hace una ciudad grande, no lo hace nadie, ¿no? Primera cosa. Eso si no lo hace con complicidad, con redes que observen violaciones de derechos humanos en países del sur, cada uno desde su especialidad, no se puede. Si no se crea una institución, observatorio, externa, va a ser muy difícil. Nosotros ya hemos contratado un bufete de abogados especialista para que quede más acreditado. Hay una guía de contratación pública ya hecha y ahora mi esfuerzo, digamos, desde una alma muy periférica de la administración pública es que el núcleo duro, la gerencia de economía, lo compre y lo incorpore. Para eso son necesarias campañas desde fuera, campañas desde dentro y toda la movilización de especialidad, y si puede ser un trabajo Madrid y Barcelona ya sería la pera, ¿eh? Pero eso para última reflexión, y perdonar, bueno, hay reflexiones de tipo poder y soberanía municipal que creo que las vas a contar tú, Erika. Nosotros vinimos a Barcelona con aquello de vamos a hacer economía para los pequeños, que son la mayoría de la ciudad. Una economía hacia adentro, centrada en las necesidades de la gente. Por ello empezamos a regular el turismo con choque, digamos, de trenes, del sector inmobiliario especulativo, con choque de trenes. Tenemos muchas dificultades como Madrid porque muchas de las leyes son estatales o son de la Generalitat, y reivindicamos eso, que ellos se muevan de una vez, y ahora con el gobierno Sánchez que ellos se muevan de una vez, ¿no? Y con choques con el sector financiero. Estamos impulsando una fuerte política de economía solidaria y diciendo esto no solo de la gestión de lo público, de la gestión de lo privado, es de la gestión de lo comunitario, es de la gestión de los bienes comunes. Vamos a romper la dualidad entre lo público y lo privado, no todo es público-privado, sino también es comunitario, también es cooperativo, y eso es economía, eso es administración facilita para que los actores que se reúnen para la crianza, para consumir, para tal, puedan hacer su vida sin dificultades, ¿no? Nosotros no nos metemos porque somos malos también a gestionar determinadas cosas desde lo público. Y finalmente, bueno, ya os lo he dicho, compra pública como herramienta política. Todo esto tiene una cantidad de detalles y proyectos, etcétera, articulados, que hacen, por ejemplo, que la banca ética ya no dé al abasto en Barcelona y no los contratamos más porque los reventaríamos, ni Soma Energía tampoco, entonces hacemos un operador energético. O sea, hay dificultades de contorno, y no solamente del ayuntamiento, sino también del sector afín alternativo, que tampoco se puede casar tanto con nosotros, porque cuando caigamos se va a encontrar lo contrario en un reflujo, y además que tiene que crecer de forma armónica, ¿no? Así que, bueno, esa es nuestra historia. El resumen es que las inversiones se han tomado siempre como oro. Creo que ahora nos las debemos tomar con muchísimo cuidado. Yo tampoco estaría en contra de las inversiones así en general, ¿no? Depende. Depende, hay una gran discusión en todas. Hay que centrarlas con mucho músculo público y privado y bueno y comunitario, y bueno y en Barcelona igual el más duro de todos es el inmobiliario y el turístico, y en Madrid es el financiero inmobiliario, ¿no? Bueno, pues sigamos.